¿Te has preguntado alguna vez las causas del sufrimiento, si son internas o externas? Todo caos que proviene del interior es una proyección de nuestra alma o consecuencia de lo que decidimos. En este video no vengo a ofrecer soluciones, sino a cuestionarnos con un poco de sufrimiento y poder vivir con un poco de mayor claridad y de verdad. ¿Qué tal? Soy André, esto es Ontología de Esquina, donde el ruido y la razón se cruzan. Creo que lo más conveniente es proponerlo desde tres puntos, desde la perspectiva de tres filósofos muy importantes que me han ayudado a comprender un poco más en este caso mi forma de pensar, cómo gestionarme mejor, cómo adaptarme a las situaciones, cómo superarlas, cómo gestionar a mayor profundidad los problemas y las emociones por las cuales a veces discurre nuestra vida. Entonces, para ello voy a proponer como he mencionado, tres autores, los cuales nos van a ayudar mucho en este desarrollo que estamos buscando del pensamiento crítico. Primero, cimentando bien las bases de lo que somos, de lo que nos ocurre y de cómo gestionar lo que nos ocurre. Punto número 1. Carl Jung y el libro rojo. Esta obra es bastante densa, como la siguiente que voy a decir, pero bueno, vamos por partes. En esta obra del libro rojo que les menciono, Carl Jung nos va a hablar, vamos a hacer un resumen bastante rápido y cómo se aplica esto a lo que venimos, ¿no? Nos habla desde el inicio, bueno, se hace un preludio de muchos términos y de muchos conceptos, pero vamos a dejarlo claro que el más importante con el cual se inicia a decodificar un poco la forma de cómo los seres humanos vamos elucubrando el pensamiento es en base a saber lo que son las sombras. Y las sombras no es otra cosa más que aquellas vivencias, aquellas experiencias, aquellos episodios de nuestra vida que nos han dejado una carga bastante marcada en ese momento. Entonces, no quiero decir con esto que sea algo malo necesariamente, pero sí muchas de las cosas que hoy en día tendemos a proyectar, que tendemos a tener como mecanismos de defensa o como mecanismos de respuesta ante diversas situaciones, muchas veces están arraigadas en estas sombras, ¿no? Y bueno, para ello aquí también he desarrollado un pequeño resumen. Quería empezar también hablando de la represión y cómo esto va a hacer que no querramos ver nuestras sombras y cómo estas van tomando cada vez mayor posesión de nuestras decisiones y de la forma en cómo vamos procesando y sintiendo las cosas, ¿no? También es muy importante hacer consciente lo inconsciente, porque lo contrario va a tender a manipularnos. Es decir, vamos a poner un ejemplo bastante rápido, ¿no? Si yo en mi niñez o en mi juventud o adolescencia, vamos a ponerlo así, niñez, adolescencia, sobre todo, he tenido episodios muy dolorosos, muy quizá marcantes o traumáticos, y no me atrevo con el paso del tiempo a poder afrontarlos, a poder mirarlos a la cara, a plantarles un poco de valor y a tratar de integrarlos, cosa que vamos a ver un poco más adelante. Entonces siempre me van a seguir, van a ser recurrentes. Es como acumular polvo debajo de la alfombra y en algún momento pues bastante largo quizá, o bastante corto, va a depender del caso, va a ser inevitable poder verlo. Entonces, muy importante entender eso. Hay que saber cómo afrontar las situaciones dolorosas, sobre todo las que nos marcan bastante, y no tender a dejarlas para después. No, a veces porque puede ser muy doloroso, puede ser que no querramos, pero es necesario. Otra cosa adicional, no podemos utilizar estas sombras como una justificación de los actos, sino para dejar de mentirme o de mentirnos y también no cometer ese tipo de
de errores, y como había mencionado, ¿no? También vamos a poner aquí un ejemplo. Las respuestas desproporcionadas, el moralismo, las falsas verdades, muchas de esas cosas a veces subyacen dentro de esto que les menciono, ¿no? De las sombras que no han podido ser resueltas. Puede ser un episodio de rechazo, un episodio violento, puede ser un episodio inclusive de abandono que nos haya marcado lo suficiente como para que nos genere respuestas bastante reactivas muchas veces a situaciones que nos llevan a sentir cosas similares. Entonces vamos a tener bastante en cuenta esto, y la forma de gestionarlo de la manera más eficiente pues sería, como vuelvo a repetir, plantarnos a meditar un poco, a ver que existen, no obviarlas y tratar de gestionarlas vía integración. ¿A qué me refiero a esto? A que cuando muchas veces se reconoce el problema se pueden entender las causas, y eso es lo que precisamente Jung habla o asume como individuación, ¿no? Vamos a resumirlo así. Es ese proceso en el cual uno integra esas sombras y ya no las ve como algo malo, sino como parte de, ¿no? Parte de uno mismo, parte de la vida, como parte de lo que te sucedió, pero no te define como ser humano. Entonces, eso influye mucho en tu forma de pensar, porque si tú previamente has tenido muchas sombras que te han dejado muchas marcas, y estas marcas a su vez te dan una percepción de la vida que no termina siendo realmente así, pues créeme que va a ser muy fácil que algún grupo social o alguna tendencia o algún código informativo en general venga y se apodere de tus pensamientos, más que de tus pensamientos, o que se apodere de algo de ti, que te marque una pauta, ¿no? Entonces eso va a ser bastante importante reconocer y gestionar, ¿no? Número 2. Vamos a pasar al filósofo que para mí también marca mucho y que influye mucho en el pensamiento crítico, y es el señor Baruch Spinoza. El señor Spinoza, para quien quizá no lo conozca, tiene un libro que nos habla de la ética. Tiene otros nombres más extensos, ¿no? Pero que, por ejemplo, aquí tengo algunos que había visto. En mi caso tengo la obra en digital que se llama Ética, pero normalmente se puede encontrar por internet como ética demostrada según el orden geométrico a veces, o según el orden geométrico, sí. Entonces, ¿qué quiero decir? En este libro, el señor Spinoza hace una construcción o genera un constructo de la naturaleza, Dios, que al final termina siendo equivalente, y de cómo ésta determina las cosas como lo que son, y debemos entenderlas como lo que realmente son. No con interpretaciones, no teniendo verdades relativas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí he apuntado también algunas ideas interesantes, como por ejemplo su determinismo filosófico. Y esta frase es muy interesante porque marca mucho lo que les quiero decir, ¿no? Dios es lo que existe y lo que es. Vamos a ver después que rechazar esta idea significa rechazar la naturaleza o a Dios. También voy a resaltar otro comentario, ¿no? No hay eventos aleatorios, pues todo sucede porque esa es su naturaleza. Ya lo había mencionado con anterioridad, ¿no? Las cosas son lo que son y los hechos normalmente también. ¿Eso qué significa? Que uno le puede dar las interpretaciones que quiera, otra persona las que quiera, pero con cosas normalmente fácticas no podemos decir eso, porque obviamente se rigen bajo axiomas, se rigen bajo normas, bajo reglas, llámenlo como quieran, pero son cosas que sin ellas, pues el pensamiento no se podría estructurar. Entonces, hay que entender eso bien claro. La realidad, naturaleza o Dios, llámalo como tú quieras, debe estar basada, según este autor también, en cosas inalterables, vamos a decirlo así. Entonces, muy importante eso. También aquí quería acotar que ya lo había mencionado también algún momento antes, y es que si tú si tú niegas esta realidad, si tú niegas lo que es, entonces estás negando a Dios o a esta naturaleza
la que estoy hablando, ¿no? Y aquí dentro ya en el libro también se enfoca mucho en la teoría del deseo como esencia del hombre. Aquí también lo he marcado. Nos va a llevar después, para quien guste informarse un poco más acerca de esto, a las teorías más allá o más contemporáneas, por ejemplo, como las de Zizek, ¿no? Cuando dice, es necesario saber por qué deseamos lo que deseamos. Es una frase un poquito, no sé, puede sonar un poco repetitiva quizá, o un poquito intrincada, no lo sé, para ustedes, pero es verdad, a veces hay que conocer las causas de esos deseos y por qué lo estamos deseando. También es muy importante porque si no vamos a tener una vida medio a la deriva, se podría decir. Y justo esa es una de las partes que deseo acotar ahora, ¿no? Los deseos responden a causas. Son incontrolables muchas veces, pero puedes comprender. Y como consecuencia de esto, se genera la libertad, ¿no? Nace la libertad como tal. Es decir, la libertad radica en entender las causas de nuestros deseos, lo cual conlleva tener una vida mucho más original, mucho más despierta, vamos a decirlo de esa forma, mucho más consciente, para decirlo en una sola palabra. Llevar una vida consciente significa entender este tipo de cosas. Adicionalmente a esto también voy a agregar esta frase, ¿no? Que puedo resumir también. La libertad no es hacer lo que quieres, sino entender por qué quieres lo que haces. Vuelvo al punto anterior, ¿no? Es entender las causas de. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Y justo aquí también, pensándolo un poco, se me dio una, que es la adicción a la aprobación. Creer que, por ejemplo, ¿no? Ahora en el marco de las redes uno elige o escrolea o toma comentarios u opiniones de lo que se le plazca, asume que está eligiendo con ello. Pero, no, bueno, lo que Baruch nos diría es que solo estamos reaccionando. Quizá por busca de, bueno, yo lo mencioné, ¿no? De afectos pasivos, o también simplemente por intentar ser funcional con el sistema, ¿no? Vemos que hay una especie de reacción casi vacía o normalmente sin premeditar bien lo que se está haciendo. ¿Por qué estoy en este momento scrolleando o por qué estoy en este momento perdiendo el tiempo o por qué estoy en este momento pensando en cosas que no debería, por ejemplo? Bastante interesante. E importante también para nuestra capacidad de razonamiento o de juicio crítico, ¿no? Porque si no entendemos muchas veces las causas subyacentes de nuestros anhelos o de nuestros deseos, como bien lo marco aquí, y incluso sin entender bien que hay cosas que son así y no van a cambiar, o hay hechos que se dan y son lo que son, entonces vamos a tratar de buscarle normalmente medias verdades, o tratar de buscarle pretextos o excusas, o ponernos detrás de múltiples artimañas para generar una realidad que no es normalmente. Y eso es lo que hoy en día ocurre, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Ante la abundancia de información, ante la abundancia de opiniones, ya son cada vez menos personas, lamentablemente, quienes hacen un juicio propio de esto, ¿no? Bueno, continuemos. Y solamente para cerrar con este autor, vamos a decir que el primer acto de pensamiento filosófico, como ya lo había mencionado al inicio, es aceptar lo que es. Eso es lo más importante, aceptar la realidad tal cual y entendiendo cuáles pueden ser las causas de nuestros deseos. Vamos a pasar con mi tercer autor y este es Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio, y lo voy a marcar así, ¿no? La realidad y la templanza, ¿no? Bueno, para esto también he leído su libro Meditaciones, que es uno de los más famosos. Y aquí voy a marcar algo bastante clave, ¿no? Como ya lo mencioné también, por eso tengo aquí mis apuntes. Una analogía que se me ocurrió en base a esto, ¿no? La famosa analogía de las esferitas y colisiones. ¿Por qué? Vamos a imaginar que tenemos una caja llena de esferitas.
Cada esferita es un ser humano, pongámoslo de esa manera, y en esta caja se dan múltiples colisiones de las esferitas. ¿Qué nos diría Marco Aurelio? No podemos evitar las colisiones, pero lo que sí podemos es gestionar cómo lo que hay dentro de esas esferitas, que para el caso humano normalmente sería pues razón, alma y espíritu, se van moviendo, se van combinando, se van entremezclando, van ahí, ¿no? Revolviéndose y encontrando una posición nueva de equilibrio en cada colisión. Eso sí lo podemos controlar. Marco Aurelio nos dice claramente cómo podemos hacer para que la gestión de lo externo no perjudique la autogestión interna que sí podemos sostener y gobernar, vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces, como segunda idea, el estoicismo, ¿no? Bueno, Marco Aurelio en realidad nos sugiere la gestión y el gobierno de uno mismo. Básicamente es eso. Ahora, para esto se me ocurrió una paradoja, ¿no? O bueno, algo un poco irónico, en realidad. Disculpen. Y es que Marco Aurelio escribe esta obra, la redacta, ¿no? En realidad, durante un periodo de invasiones hacia lo que hoy en día pues, sería Alemania, ¿no? Por parte del Imperio Romano, cuando él era emperador. Y a su vez sostenía esta campaña de guerra, como lo menciono, redactando y colocando ahí sus memorias, muchas de las cosas de sus vivencias y de lo que había inferido, de cómo se había autogestionado, o bueno, a sí mismo, ¿no? Y cómo hoy en día, por ejemplo, en redes, un blogger, un TikToker, perdón, un YouTuber, etc., no importa cuál, puede sentirse a veces abrumado ante la presión social, ¿no? No quiero compararlas, pero sí, normalmente a eso, o bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Entendiendo el punto que mencioné anteriormente, el de las esferitas, ¿verdad? Solo podemos gestionarnos y gobernarnos a nosotros mismos y a lo que radica en nuestro interior. Muy importante eso. Vamos a continuar con el gobierno de la mente y no de los eventos. Bueno, básicamente corrobora lo que ya habíamos dicho. Es la aceptación misma de lo que nos pasa a nosotros, quitando los eventos externos. Es decir, sí nos pueden influir, pero eso que nos ocurre a nosotros debería ser gestionado de una manera un poquito más ecuánime, o mucho más ecuánime. Por ejemplo, ¿no? Me peleo con tal persona, ¿de acuerdo? Lo que esa persona me haga es evidente que me va a afectar, pero cómo quiero que me afecte, eso sí lo puedo decidir. Y ahí está la clave. Por eso voy a pasar al siguiente punto. Vivir en el presente como acto de amor propio y responsabilidad. Algo que hoy en día se utiliza mucho en psicoterapia, por ejemplo, para los que quizá hayan asistido a alguna también. El hecho de anclarte al presente y de que las cosas se resuelven en este momento, no adelante, no atrás, es decir, no al pasado o no hacia el futuro. ¿Por qué? Porque nos sacan de esta realidad, bueno, del momento, lo contrario, ¿no? Si estamos muy en el futuro, vamos a tender a ser personas quizá un poco más ansiosas como normalmente lo he sido. Ahora obviamente lo he cambiado bastante. Caso contrario, ¿no? Si nos preocupamos mucho en el pasado, terminamos siendo personas más depresivas. Y eso nos puede dar a veces un panorama de por qué tantas tendencias y tanta depresión, tanta ansiedad, ¿no? ¿Por qué vivimos en un mundo lleno de ese tipo de cosas que hoy en día se han vuelto más frecuentes? Entonces, pues también es muy importante y cómo se aplica esto, entender, perdón, cómo se aplica esto, ¿no? Básicamente, como les digo, ¿no? Entendiendo que lo externo me va a afectar, sí, pero lo que me va a afectar va a ser decidido, o lo voy a decidir, perdón, disculpen la expresión, voy a decidir cuánto me afecta y cómo lo gestiono. Porque a veces no podemos vivir en el futuro o en el pasado. Si estamos peleados con alguien, si estamos en una situación incómoda, si hemos sufrido un episodio doloroso o feliz en nuestra vida, pues lo debemos gestionar desde nosotros mismos. No esperando cosas del exterior, no esperando que
se nos entienda, por ejemplo, no esperando a que venga alguien y nos salve, no esperando a que venga alguien y nos dé la mano necesariamente. Llamémoslo en el plano, por ejemplo, emocional, ¿no? Vamos a verlo así. Pero sí gestionándonos a nosotros mismos. Y eso es lo más importante, sobre todo para generar un juicio propio. Entendernos a nosotros mismos y cómo lo que entra por todos lados lo vamos procesando y entendiendo. Muy interesante esta enseñanza, ¿no? Bueno, esta filosofía de Marco Aurelio en general. Para terminar, quiero hacer un pequeño cierre acerca de estos 3 puntos que acabo de comentar. El primero, respecto a Jan, mira tus sombras, pues algo te quieren decir. Ya lo habíamos mencionado en su apartado, siempre. Acepta la realidad o te alienarás. Muy importante lo que dijimos con Spinoza y la aceptación de la naturaleza de Dios. Y para terminar, obviamente con Marco Aurelio, vive en el presente o la ansiedad o la depresión te consumirá. Justo lo había mencionado hace unos momentos, ¿no? Bueno, a veces pensar también es resistir, ¿no? Y espero que este pequeño apartado acerca del pensamiento crítico y cómo podemos ir estructurándolo, en realidad, les haya servido. No se olviden, por favor, comentar, darle a like, compartir este video, porque estoy seguro que a otras personas les puede ayudar bastante. Y en realidad a todos, ¿no? Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Recuerden, esto es Ontología de la Esquina, donde el ruido y la razón se cruzan. Gracias.